E la publicó, saliendo otra vez con mi novio aburrido, mientras yo lo organizaba su fiesta sorpresa. La sorpresa fut para mí cuando le los comentarios que dejó después. Me l'amo Ryan, tengo 30 años y durant casi 2 años pensé que tenía una relación sólida con mi novia, Lorraine. Nos conocimos en una barbacoa de uno amigo, tenía ese tipo de seguridad magnética que hace que la gente se dé la vuelta a mirarla. E entrenadora física a influencé pequeña en Austin, con unos 20.000 seguidores que se enganchan a cada publicación sobre amor propio, disciplina. Yo trabajo como gerente de venta hoja de cálculo, plazo, la mada larga, la rutina de siempre. Éramos opuestos en energía, pero pensé que eso nos equilibraba. Yo era el chico bueno y confiable. El que la recogía después de las sesiones de fotos, la ayudaba a editar video, cargaba su aro de luz cuando él olvidaba en el coche y levaba flor todos los viernes sin falta. E esa semana yo estaba planeando en secreto una fiesta sorpresa para ella, por fin había aprobado su certificación de entrenadora después de 2 intentos fallidos. Quería que se sintiera orgullosa, especial, vista. Pero mientras revisaba su Instagram para contactar a su amiga para la lista de invitados, me quedé helado. Su historia más reciente decía, saliendo otra vez con mi novio aburrido visage aux yeux roulants al menos él paga la cena. Debajo, un comentario, alguna vez déjà de hablar de hoja de cálculo? Y su respuesta casual, cruel, ya él lo conoce. Étant aburrido como parece. Me quedé mirando la pantalla. Mi nota para la fiesta estaba abierta en otra pestana, globo, sabor del pastel, nombre de invitados mientras algo pesado y frío se asentaba en mi pecho. La semana siguiente fut una humillación a cámara lenta que yo nunca acepté protagonizar. Empezó con su pide foto. Pequeña pula que se fueron volviendo más afilada cada día. Una foto en un bar, por fin algo de diversión, cero aburrimiento esta noche. Luego una amiga suya publicó una selfie en grupo, Lorraine en medio, con un trago en la mano y esa sonrisa falsa de chica despreocupada. Debajo, un comentario, el siquiera sabe que no dormiste en casa. Y ahí mismo, sentado en mi escritorio del trabajo, si el pequeño corazón gris, like de Lorraine. Ese fut el día en que mi compañero de trabajo dejaron de mirarme a los ojos. Alguien les había reenviado captura, de broma. Uno se rió y dijo, bro, quizá debería hablar con tu chica. El estómago se me dio la vuelta. Cada vez que mi teléfono vibraba, me encogía, esperando a media otra foto, otro recordatorio de que mi vida privada se había vuelto entretenimiento. Aún así, seguí organizando la fiesta. Me repetía que quizá solo estaba haciendo show, buscando interacción, intentando ser graciosa. Encargué el pastel, reservé un bar pequeño en el centro, escribí a su amiga y me quedé calado. Cuando intentaba sacar el tema, me cortaba de inmediato, Ryan, estoy agotada, podemos no hablar de eso ahora, es solo redes social, relajad. Para el viernes, mi nervio estaba destrozado. Salí del trabajo, con la esperanza de poner una cuenta de decoración en su apartamento antes de que volviera. La puerta estaba sin llave, raro, pero no alarmante al principio. Luego los 6, una zapatilla de hombro junto al felpudo, una mochila gris de gimnasio apoyada en la pared. Lorraine? Llamé. Silencio. Uno paso más y escuché movimiento rápido, torpe. Desde la sala apareció un tipo, 20 y tanto años, todavía ajustando las cintas de la sudadera. Se puso pálido en cuanto me vio. Ah, pensé que eras ella, balbuceó. Te equivocaste, dije. Se quedó congelado un segundo y luego salió disparado, pasando a mi lado tan rápido que la puerta se estrelló contra la pared. El golpe resonó en el apartamento pequeño. Me quedé allí, mirando la copa de vino a medio vaciar en la encimera, su chaqueta en el sofá, el cargador del móvil enrodado entre cables. No sé cuánto tiempo estuve así, simplemente, quieto. No había rabia. Solo incredulidad, confusión, ese tipo de sensación que hace que tu cerebro se bloque porque la imagen no encaja con lo que creía saber. La mujer a la que había defendido en todo, incluso cuando me advirtió que estaba demasiado obsesionada con la imagen había convertido mi vida en su contenido, su remate de schiste, su ruido de fondo. Cuando por fin volvió esa noche, actuó sorprendida de ver Mali. Ryan, ¿qué haces aquí?
Suvos Yaiba à la defensiva hand de Cueyo Dijranada. Vain temprano para sorprendert Dijanvos Baja. Parece que el sorprendido soyo. Puso los ojo en blanco como si la hubiera accusado de robarme el estacionamiento. Por Dios, no es lo que parece. Ah, no. Entonces dim que parece pregunté. Titubeo, y por un segundo si el pánico asomar detrás de su pestana. Pero enseguida esbozó una sonrisita y sa muca de influencer que USA en todas las fotos y dijo. Está exagerando. Es solo un cliente. No lo entendería. Casi me rey. No porque fuera gracioso, sino porque era el tipo de frase que solo dais alguien que ha dejado de respetar. Me fui sin decir una palabra más. La fiesta sorpresa seguía programada para el día siguiente, el pastel, los invitados, las decoración pero ya no era para ella. Llamé al encargado del bar y esa noche y cambié la reserva a mi nombre. Si iba a ser el novio aburrido, perfecto. Pero no iba a ser también el tonto silencioso. Al llegar a casa, mi teléfono volvió a vibrar una nueva publicación de Lorraine. Una selfie frente al espejo, puis de photos, et gente que simplement no sab manujar a una mujer fuerte vernis à ongles. Ya tenía 200 like. Apagué el móvil y me senté a oscura, dandom cuenta de que quizás ser aburrido no era el insulto que ella creía, era solo otra palabra para estable. Y ella estaba enganchada al caos. Cuando por fin Lorraine volvió a esa noche, ni siquiera pareció sorprenderse de verme. Su expresión era plana ensayada. Como si ya hubiera preparado su versión de esta conversación en su cabeza y yo solo le gara tarde al guion. Es solo un amigo, dijo enseguida, dejando el bolso en la encimera como si nada hubiera pasado. Ah, si. Y ahora los amigos dejan su zapatilla en tu puerta? Vino a recoger su cargador, respondió al instant, cruzando de brazos. Miré la botella de vino a medio terminar en la encimera. Claro. Seguro le dio sed mientras cargaba. Eso me ganó una risita sarcástica y otro giro de ojo. Ahora me espía? Eso es tóxico, Ryan. Esto señaló el espacio entre los dos, y justo la razón por la que necesito espacio. Era casi impresionante lo rápido que cambiaba la narrativa. Un minuto yo era el novio traicionado, al siguiente era el controlador de su historia. Una hora después, mi teléfono vibró otra vez una notificación de su página. Et gente que no entiende la palabra confianza vernis à ongles. Su seguidor inundaron los comentarios con simpatía. Temeres a hombre con fuego, no un tipo de hoja de cálculo. Déjalo hier, Queen. Está subiendo de nivel. Fui leyendo cada uno, sintiendo como se asentaba esa claridad lenta y ardiente. No tenía sentido intentar razonar con alguien que valoraba más la validación online que las consecuencias reales. A la mañana siguiente llamé a su amiga mía, la que me estaba ayudando con la fiesta sorpresa y le dije que cancelara todo. Dios mío, ¿están bien usted dos? Preguntó, con voz pequeña y preocupada. No mucho, dije. Pero el lugar ya está pagado. La comida encargada. El bar leno. Así que sí, la fiesta sigue en pie. Solo que ahora no era una celebración. Era un espejo. Donoche después, los invitados empezaron a llegar al bar del centro, charlando, riendo, levantando el móvil para las selfies. Creyant que estaban allí por Lorraine, para celebrar su certificación. Ella entró con retraso calculado, con un vestido plateado brillante, lista para la cámara. Toda la sala gritó, sorpresa. Y ahí fue cuando tomé el mando a distancia. Gracias a todo por venir, dije, el bastante alto como para cortar el ruido. La voz no me tembló, me aseguré de eso. Ando de empezar, y algo que quiero mostrar. Las luces se atenuaron. La pantalla del proyector parpadeó. Al principio, mostraba un pas de diapositiva foto de nosotros dos, recuerdo viejo, de eso que significaban algo. La gente sonreía, aplaudía suave. Luego las imágenes cambiaron. Aparecieron las historias de Instagram de Lorraine, la que decía, saliendo otra vez con mi novio aburrido visage aux yeux roulants, la del bar con, por fin algo de diversión, cero aburrimiento esta noche. Después, captura de los comentarios, alguna vez déjà de hablar de hoja de cálculo,
issu propia respuesta. Las risas se apagaron rapido. Y por último, la foto del tipo en su sofá con la misma ciudadra, el mismo fondo que todo en esa sala reconociendo de su apartamento. El silencio que siguió fut ensordecedor. Podia escuchar el zumbido del proyector. La sonrisa de Lorraine desapareció, reemplazada por una máscara congelada. Ryan susurró, ¿qué demonio es esto? Solo Echo respondit con calma. Te encanta enseñar todo a tu seguidor, no? Considera esto, coherencia. Algunos invitados se miraron entre ellos, otros apartaron la vista. Alguien murmuró, jodé. Ella avanzó hacia mí, siseando entre dientes. El que se está uniendo ertu, no yo. Puede ser, dis-je. Pero al menos no estoy fingiendo. Apagué el proyector. La pantalla se quedó en negro, dejando flotando el eco de ese silencio incómodo. Lorraine se quedó ahí un segundo, luego agarró el bolso y salió corriendo hacia la puerta, los tacones golpeando el suelo como disparó. Nadie la detuvo. El camarero carraspeó. Entonces, barra libre? Preguntó en voz baja. La risa real, torpe, humana recorrió la sala. La gente necesitaba algo que rompiera la tensión. Yo me quedé. Me tomé una cerveza. Hablé con alguna de su amiga, que admitieron, más o menos veíamos venir esto. Al final de la noche, las decoraciones que yo había elegido parecían ridículas, globo brillante formando felicidad, Lorraine, sobre una silla vacía. No los quité. Se quedaron como recordatorio, las celebraciones construidas sobre mentira siempre terminant en silencio. Cuando llegué a casa, mi móvil ya había explotado en notificación, etiqueta, mensage, gente preguntando, bro, eso de verdad pasó. No contesté a ninguno. Por primera vez en 2 años, sentí una extraña sensación de paz cruda, vacía, pero honesta. Había perdido una relación, pero había recuperado mi dignidad. El silencio después de la última diapositiva fut el más ruidoso que había escuchado en mi vida. Hasta el champán sobre las mesas parecía dejar de burbujar. Podía sentir la incomodidad expandiéndose por la sala como una corriente fría gente moviéndose en su silla, ojos saltando de mí a Lorraine, esperando que alguien rompiera la tensión. Su madre fut la primera en hablar, con la voz temblorosa. ¿Esto es algún tipo de broma? No contesté, con un tono firme, casi educado. Solo quería que todos conocieran por fin al novio aburrido. Se oyeron algunos jadeos. Alguien cerca de la barra murmuró, Dios mío. El color huyó del rostro de Lorraine, su postura segura de influencer se desplomó en pánico. Miró alrededor, buscando a alguien a cualquiera que la defendiera. Pero nadie se movió. Ryan, apaga eso. Esto es una locura, soltó, intentando reír. Pero la risa se le quebró a la mitad. Te está haciendo daño a ti mismo. Si dis-je, y aparentemente, eso es el único que he hecho bien. Entonces agarró el bolso y corrió hacia la salida. Los teléfonos se levantaron al instant medias a la grabando, la otra mitad fingiendo que no. La puerta se abrió y se cerró de un portazo, dejando una estela de susurro y flash. Durant un buen rato nadie habló. Luego, alguien del fondo, un tipo de su gimnasio al que apenas conocía, levantó el vaso y dijo en voz baja. Parece que la sorpresa era para ella. La sala exhaló. Se escucharon una risita nerviosa, luego las conversaciones retomaron en fragmento tímido. Pero el tono había cambiado. Todos sabían que acababan de ver algo de ello que se hablaría durante semana. Yo no publiqué nada. No hacía falta. Una hora después, alguien subió el video completo imagen temblorosa de móvil, titulado. Cuando una fiesta sorpresa se convierte en una exposición crâne. Por la mañana, ya levaba 1 million de reproducciones entre TikTok, Instagram y Reddit. Los comentarios eran despiadados. Él es una leyenda. Juga jugó estúpido, gana premio estúpido. La influencée fut influenciada por el karma. Lorraine intentó contraatacar, claro. Hizo un directo al día siguiente, ojo, maquillage perfecto diciendo que había sido manipulada emocionalmente por un narcisista que la humilló en público. Ni siquiera terminé de verlo. No hacía falta.
En question de hora, l'agente en peso a subir captura à lado, stupide photo, su comentario, los mensajes que había mandado a otro. Las prueba hablaban más alto que su monologo. La mitad de su seguidor dejó de seguirla en una noche. Su colaboración con marca desaparecieron en silencio. Las misma cuenta que entre le naban su poste de Hugo, Queen, ahora le mandaban emoji de serpiente y recordatorio de que hacerse responsable. Al tercer día, cero los comentarios. Luego vinieron las phrases en fondo negro. Sanar de un amor tóxico et rencontrarte contigo cœur brisé. Las mujeres fuerte no se quedan rota. Cada publicación tenía menos like que la anterior. El algoritmo se volvió en su contra poético, en realidad, que la misma máquina por la que vivía ahora la enterrara. Mientras tanto, el video de la fiesta seguía circulando, recortado y convertido en meme, vidéo de réaction incluso una lectura dramática en un podcast. Me convertí en ese tipo de internet, el que expuso a su novia influencée infiel con una presentación. Debería haberme sentido avergonzado, quizá incluso humillado, pero no. El tema con la humillación es que, cuando te arrastran por ella el tiempo suficiente, pierdes su poder. Lo que queda es solo la verdad cruda, sin filtro, permanente. Había pasado 2 años siendo el personaje de fondo en el highlight réel de alguien más. Et esa noche cambió el guion. Ella intentó contactarme una vez un mensaje largo sobre cómo no se merecía ser cancelada, como la gente no entiende el contexto. No respondí. No porque la odiara, sino porque ya no había nada que decir. No se puede razonar con alguien que trata la honestidad como mala publicidad. La última vez que la cis fut en un supermercado 2 meses después. Levaba gafa de sol dentro del local, la capucha subida, pasando el dedo por la pantalla con el mismo gesto inquieto de siempre, probablemente revisando notificación que ya no le gaban. Me vio, se quedó congelada un segundo y luego giró por otro pasillo. No la seguí. E curioso, después de todo el caos, las bromas, la exposición, no me sentía victorioso. Solo acabado. En paz, del modo en que se siente el silencio cuando por fin termina una canción fea y demasiado larga. Y en cuanto a Lorraine, bueno, por fin tuvo su momento viral. Solo que no fue el que había planeado. Una semana después de la fiesta, me llamó un número desconocido. Era de un blog local de chisme, de eso que se alimentan del drama viral. Querían una declaración, una frase, cualquier cosa que hiciera la historia más sensacional. Me quedé mirando la pantalla un momento y no dije nada. Sin declaración. Sin gasolina para el fuego. El silencio era suficiente. Mientras tanto, Lorraine se negaba a dejar morir la historia. Sus publicaciones se volvieron cada vez más desesperadas, video lorando en perfecta iluminación, puis de fotos sobre abuso emocional, cebo sutil de lástima dirigido a su seguidor. Intentaba reescribir la narrativa, pintarse como víctima. Algunos lo creyeron, pero la mayoría ya había visto las pruebas. Las capturas viajaban más rápido que las lágrimas. Luego su madre me mandó un correo. Azinto, destruiste la reputación de mi hija. El mensaje era educado pero pinzante, lleno de decepción y preocupación. Lo miré más tiempo del que debería. En realidad, no me sentía culpable, la reputación que tenía dependía de la mentira. Respiré hondo y hice algo que no había hecho en años, borré mis redes sociales. Cada post, cada notificación, cada hilo digital atado a Lorraine o al caos que habíamos vivido fura. Hubo libertad en el vacío. Sin seguidor, sin comentario, sin comparación. Solo silencio. Un mes más tarde, justo cuando empezaba a acostumbrarme a la normalidad de una vida sin tensión constante, llamaron a la puerta. Abrí y allí estaba Lorraine, con un sobre pequeño en la mano. Los ojos tensos, los hombros rígidos. Et por el pastel, dijo simplemente. No te debo nada. Tomé el sobre y lo dejé en la encimera. Quedad con él, respondí. Considéralo una donación a la honestidad. Se lo apretaron los labios en una línea fina. No pensé que sería tan bajo como para avant-garde, dijo, con la voz controlada pero cortante. No es venganza, contesté, mirándola de frente. Es solo la verdad, sin filtro. Por un momento pareció que iba a discutir,
que intentaria meter motrave en el ciclo de culpa y manipulation. Pero en lugar de eso, azintio una vez, fria, y dejo el sobre la mesa. Luego se dio media vuelta y se fut, los tacon sonando suave en los escalones del Porsche. Abrí el sobre más tarde. Dentro había un chèque pequeño, ni por el valor del pastel, ni siquiera suficiente para cubrir una parte de los gastos de la fiesta. Solo el justo para reconocer algo, nada más. No necesitaba cobrarlo. No necesitaba una victoria. Nunca se trató del dinero. Por primera vez en meses, me senté y respiré sin sentir esa presión en el pecho. Sin post por revisar, sin comentario viral que vigilar, sin drama colgando de cada movimiento. El mundo se sentía quieto engañosamente silencioso, pero real. Entonces me di cuenta de que las consecuencias eran inevitables. La verdad siempre termina saliendo, la control o no. Las personas que dependant de filtro, fachada y validación constante acaban chocando con la realidad desordenada, inevitable, implacable. Y a veces, el único poder real que tiene apartart, dejar que esa verdad hable sola y seguir adelante sin mirar atrás. Deje el sobre la encimera, intacto. Afura, la ciudad murmuraba suave coche pasando, risa lejana, el pulso normal de la vida. Y entendí que la paz no le gars con grand gesto ni momento viral. Le gars en silencio, en ausencia de caos, en el acto simple de vivir con honestidad. Sin like. Sin seguidor. Sin aplauso. Solo yo. Y eso, por fin, fut suficiente. Ces meses después, mi vida era completamente distinta. Me había mudado a Denver para empezar de cero, luego del caos de Austin. Nuevo apartamento, nuevo trabajo, uno que no exigía nos eterna pegado al teléfono ni aparición constante en el iglait réel de nadie. Incluso adopté un perro, un mestizo desalinado llamado Baxter, al que no le importan los seguidores, las descripciones o el clou en redes. Solo le importa que le lance la pelota y que tenga la cena a tiempo. A veces, de la nada, alguien amigo me etiquetaba en una de las nuevas publicaciones de Lorraine. Frase motivacional, vidéo pulido, pi de fotos sobre amor propio, crecimiento, y, segunda oportunidad. Una selfie sonriente con hashtag tipo hashtag empower y hashtag moving forward. Las revisaba rapido, negando con la cabeza, y me reía. Tenía razón en una cosa, soit aburrido. Aburrido porque no engano. Aburrido porque no persigo like ni mido mi valor en seguidor y corazón. Aburrido porque no convierto mi vida personal en una telenovela en directo para sentirme validado. Aburrido porque elijo la honestidad, incluso cuando duele. Y sabe que? Ese tipo de aburrido tiene su ventaja. Duermo mejor, como mejor y, por primera vez en ano, no me preocupo por la próxima historia, el próximo post, el próximo comentario que pueda humillarme frente a mil desconocidos. La paz, al final, se parece mucho al aburrimiento y está perfectamente bien. Saco a pasear a Baxter por las mañanas, café en mano, por calles tranquila donde los vecinos asientan y sonríen. A veces me detengo a mirar el skyline, las montanas a el ojo, y no siento nada más que calma. Sin presión. Sin drama. Solo vida, lenta y constante. De vez en cuando me sorprendo pensando en el caos que Lorraine dejó atrás, los momentos viral, las punaladas públicas, la sensación de ser objeto de burla a través de la lente de otra persona. Y luego miro a Baxter, con la cola moviéndose, la longa fura, feliz solo por estar vivo, y me doy cuenta de que no cambiaría esta paz por nada. Aburrido, ya no es un insulto. Es una medalla, una victoria silenciosa. De esa que no necesitan publico, no requieren aplauso y no desaparecen cuando alguien deja de seguir o borra un post. A veces todavía me río al recordar aquella fiesta, el proyector, las captura, las cara atonita. Y esa noche, con toda su humillación y caos, se convirtió en un punto de inflexión. Una lección dura de que la honestidad, aunque si incómoda o inoportuna, tiene la manía de librar del circo. Ahora soy libre. Aburrido, estable, poco espectacular, pero completamente new. Y en el silencio después del espectáculo, eso basta.